Sean todos bienvenidos a Control Z. ¿Qué pasa, programadores, programadoras, developers, los que copian y pegan el código de ChatGPT y los que construyen sus propios transistores? Sean bienvenidos al segundo episodio de Control Z, el podcast donde revertimos la ignorancia tecnológica un episodio a la vez. Soy Ariel y tengo el gusto de presentar el podcast del día de hoy. Si estás escuchando esto, ya tomaste la mejor decisión del día. El stack de hoy viene cargado de noticias bastante interesantes, así que les propongo que se mantengan conectados, que hagan sus preguntas, que interactúen, que compartan, porque además de las noticias que traemos, se vienen sorpresas para futuros podcasts. El stack de hoy viene cargado, y no exageramos cuando decimos que en los próximos minutos vas a reconfigurar la manera en la que interactúas con la inteligencia artificial. Minuto a minuto vas a entender por qué tu televisor nuevo podría ser tu peor enemigo para el mundial. Y vas a descubrir por qué Linux ya no es un territorio exclusivo de los amantes y los que viven en la terminal. Pero antes de que Eric, Sarita y Esteban nos den toda esta información, déjenme darle los titulares del podcast del día de hoy. El día de hoy hablaremos primero, ¿por qué los mismos ingenieros de Anthropic, dejaron de usar el texto plano para sus prompts? Y Eric nos explicará por qué el cuello de botella invisible está destruyendo tu productividad con inteligencia artificial y cómo una sola línea de código al final de tu prompt lo resuelve todo. En el número 2 del día de hoy tenemos el prompt engineering ya es historia. Actualízate, chamo ChatGPT. Así es, Eric nos trae la revolución de las agent skills, la arquitectura que convierte a tu agente de inteligencia artificial en un especialista de altísimo nivel y las vulnerabilidades críticas que nadie te está contando. En el número 3, Sarita nos cuenta y abre el capó de los Smart TVs de última generación, los QLED, los Mini LED, la inteligencia artificial integrada y 7 años de actualizaciones prometidas. Un spoiler técnico, no todo lo que brilla es silicio de calidad. Cuarto, Windows o Linux, la batalla eterna. ¿Cuál de los dos sistemas operativos? Sofía nos trae el día de hoy un caso documentado de alguien que dejó abandonarlo todo y migró a Cachi OS, así como lo escuchan. Rendimiento, gaming, edición de video y personalización total. ¿Es el momento de cambiar los sistemas operativos tradicionales? Y quinto, y no menos importante, Esteban nos lleva a quemar las llantas en Tokio con el nuevo Forza Horizon 6. Pero aquí no hacemos reviews superficiales de acerca de un jueguito nomás. Vamos a destriparlo técnicamente y entender por qué todas las calles de Shibuya están tan vacías. Todo eso y más en el nuevo episodio de Control Z. Ajusten el volumen, cierren las distracciones y pónganse cómodos que empezamos con Control Z. Arrancamos. Gracias, Ariel, excelente presentación. Como siempre, vamos a arrancar con las noticias del día de hoy. Como nos ha contado, tenemos un montón de cosas de conversar con ustedes. Gracias a todo el equipo y gracias a quienes se han conectado el día de hoy a estar con nosotros y compartir un poco de las novedades del mundo tecnológico que vamos a empezar a trabajarlas en este momento. Para empezar, podemos nosotros mencionar que vamos a trabajar con una noticia muy interesante, el cuello de botella invisible de la inteligencia artificial. ¿Les ha pasado algunas veces a ustedes que tal vez se dieron cuenta que lo que nos está contestando un chat, una IA como Gemini, Claude, ChatGPT, les parece que es mucho texto plano? ¿Les parece que podríamos sacarle más partido, más que recibir simplemente textos, códigos o incluso a lo mucho gráficos, pero bastante primitivos en formato Markdown? ¿Cómo podemos hacer para utilizarlos de mejor manera? Generar un formato que nos permita entender mejor las cosas que estamos produciendo y lo que nos está entregando la inteligencia artificial. Bueno, esto ya se lo pensaron algunas personas por ahí de las mejores desarrolladores del mundo. En particular, Tariq, que es uno de los desarrolladores de Anthropic, publicó un artículo en el que acumuló más de 11 millones de lecturas en estas semanas, documentando un cambio interno en la empresa. Los ingenieros de Anthropic, para quienes no lo conozcan, Anthropic es la desarrolladora detrás de Claude, que es uno de los sistemas o los modelos de inteligencia artificial de generación de texto más utilizados actualmente y uno de los que siempre está a la vanguardia con las mejores métricas en la respuesta que nos mencionan. Pues los ingenieros de Anthropic dejaron de trabajar con respuestas de texto plano, simplemente empezaron a pensársela en trabajar con nuevos formatos. La práctica adoptaba
consiste en forzar al modelo a entregar sus respuestas en formato HTML renderizable. No sé si ustedes recuerden, pero primitivamente en las primeras versiones de ChatGPT, por ejemplo, que se difundieron, uno aspiraba a poder generar documentos, PDFs, poder generar diapositivas de manera automática y literalmente no era posible porque los LLMs de ese entonces no eran capaces de construir documentos en sí. Pues entonces se vio la posibilidad por diferentes métodos, trucos por ahí, de poder generar alguna especie de script o algún código que nosotros podamos ejecutar para que se conviertan o se creen estos documentos o estos archivos que quisiéramos tener como diapositivas, por ejemplo, que se corrían dentro de los terminales de Windows, por ejemplo, de Linux, de Mac, para que se generen estos archivos y poder tener las diapositivas, por ejemplo, los PDFs que nosotros quisiéramos. Pues muchas personas desconocen y no le sacan el máximo potencial a las herramientas que tenemos actualmente en nuestros LLMs como ChatGPT, Gemini que he mencionado, que ya son capaces de utilizar el modo Canvas en el cual nosotros entregamos un HTML renderizable o utilizar los famosos artefactos en los cuales nosotros podremos generar este HTML que de cierta manera es visualmente mucho más atractivo. Así es que, bueno, esto permite convertir cada interacción del ciclo de trabajo en un proceso más visual, interactivo y estructurado. A nivel de interacción humano-computadora, HCI, este cambio representa un salto desde las Conversational UIs, donde el LLM actúa como un autocompletado probabilístico que emite tokens en Markdown secuencial, el formato que mencionaba hace un momento, el texto seguido de algún gráfico primitivo, hacia lo que son las Generative UIs, donde el modelo es capaz de generar, renderizar directamente componentes, ¿sí?, en códigos que utilicen elementos muy interesantes como el HTML, el CSS o incluso utilizar código React en un sandbox visual en tiempo real. Andrej Karpathy, cofundador de OpenAI y exdirector de IA en Tesla, señaló la base de la neurociencia de este fenómeno que estamos mencionando. Aproximadamente un tercio de la corteza cerebral humana está dedicada al procesamiento visual. El cerebro procesa información espacial, jerarquías visuales y patrones de color de forma masivamente paralela. Noten ustedes en la presentación que estoy utilizando en este momento cómo el hecho de tener un gráfico interactivo que está moviéndose nos permite entender mejor de lo que estamos hablando en este momento. Eso es precisamente las HCIs de las cuales nosotros estamos hablando. El texto plano, en contraste, requiere procesamiento cognitivo estrictamente secuencial. Leer y decodificar un Markdown para construir un modelo mental abstracto impone una sobrecarga cognitiva significativa que reduce la velocidad de interacción y rendimiento intelectual por parte del operador, mientras, como mencionábamos, las Visual UIs nos permiten aprender y captar de una manera mucho más visual y utilizando mayor porcentaje de nuestra corteza cerebral y entender los conceptos de una manera más sencilla. La diferencia entre las Conversational UIs y las Generative UIs no es estética, es arquitectónica. En lugar de narrar un diagrama de arquitectura de servidores, el modelo genera un diagrama renderizable. En lugar de descubrir y describir métricas de rendimiento, nos permite construir un dashboard interactivo, por ejemplo. Esta implementación práctica de la que estamos hablando en este momento reside en una estructura de cierre de prompt. Ejemplos funcionales que nosotros podríamos utilizar en la práctica, como lo estamos presentando en este momento, es colocar en nuestro prompt alguna instrucción adicional como la que tenemos en pantalla. Hacemos nuestro prompt clásico, generamos algún tipo de texto, contexto, producto que nosotros queramos mediante el LLM, pero nosotros vamos a tratar de incluir cosas como las que tengo resaltadas aquí. Genera la respuesta como un dashboard interactivo en un solo archivo HTML o generámelo a manera de un documento HTML utilizando Tailwind CSS y librerías de gráficos. O cosas como estas. Entrega el resultado como un esquema SVG navegable con secciones colapsables, las gráficas en formato SVG, por ejemplo. Esto nos puede permitir que nosotros recibamos un documento HTML que se puede ejecutar en cualquier navegador y que se vea visualmente mucho más atractivo y aparte sea mucho más fácil de comprender. Esta directiva transforma al LLM de generador de texto a un motor renderizado visual, sin cambiar el modelo, sin cambiar la API, sin cambiar el prompt base. El criterio
no solo debe ser universal para consultas simples, definiciones, aceleraciones conceptuales. El texto plano es suficiente para el análisis de métricas de rendimiento, diseño de infraestructura, calibración de modelos o visualización de pipelines complejos. La interfaz generativa es técnicamente superior. Para tener una mejor idea de lo que estoy mencionando en este momento, vamos a utilizar una IA en este caso para hacer un pequeño ejemplo. Miren ustedes, vamos a utilizar Gemini en este momento para ejemplificar lo que acabo de mencionar. ¿Y qué tal si yo quiero generar un breve resumen de algún texto que a mí me interese? Por ejemplo, vamos a darle este prompt que tengo por aquí para poder hacer un resumen de un artículo que me interesaría leer a mí. Y que tal vez es un poco complejo, me gustaría que sea más didáctico, que sea más fácil de comprender, que me lo explique la IA, por ejemplo. Así es que voy a colocar aquí un artículo de mi autoría, por ejemplo, y vamos a dejarle que procese este prompt y nos permita hacer, como hemos dicho aquí, pues quiero un documento donde se me explique a manera de texto plano, de una manera más fácil como para un estudiante de grado respecto a lo que se dice en este artículo, en esta implementación que estoy colocándole en este caso. Es un documento bastante avanzado, bastante complejo de entender, así es que vamos a pedir que lo simplifique, lo vuelva más fácil de entender. Y como ustedes verán, este es el prompt de siempre, el prompt del cual estamos diciendo nosotros, genérame texto, genérame algo estilo Markdown. Así que como ustedes podrán notar, en este momento lo está procesando. Vamos a darle unos segundos a que lo procese, ¿sí? Y después de haberlo procesado, pues nosotros tendríamos un resultado parecido a este que tenemos nosotros por aquí. Ahora, la clave podría ser, y podría servirnos en este caso, que activemos el modo Canvas, ¿sí? Para poder tener el visualizador del archivo final que se va a generar en este formato HTML que nosotros hemos mencionado. Y finalmente darle una instrucción un poco enriquecida con esos detalles que acabamos de mencionar y aprovechándonos de las cualidades que tiene ahora nuestras IAs generativas para poder nosotros generar un documento que sea visualmente más atractivo y nos beneficiemos de eso que mencionamos, los HTMLs, los SVGs, las paletas de colores, el CSS, etcétera. Así es que vamos a ponerle esta instrucción. Toma el texto que acabas de crear y conviértelo en un documento HTML. Con eso ya podría ser un buen trabajo. Podemos añadirle algunas cualidades adicionales, algún formato adicional y claro, algún cierre que le diga, bueno, quiero que esto se vea como algo de primer nivel, un producto bastante bien hecho. Vamos a dar que lo procese, lo vamos a dar que lo trabaje y en unos momentos veremos el resultado. Pues esa es la idea de sacar literalmente utilizar esta nueva cualidad, estas cualidades adicionales que muchas veces no las estamos utilizando y no estamos sacando su partido para poder obtener resultados visualmente más atractivos e incluso en muchos casos podría ser la base para empezar a generar una página web o alguna aplicación que nos interese. Miren ustedes cómo en esta ocasión ya no solo no nos está entregando el típico texto que acostumbra a entregarnos la IA, como el que estamos viendo por acá, con a lo mucho alguna fórmula, algún diagrama por ahí, sino que en este momento nos está creando una especie de app, una página que va a hacer uso, y en este caso un documento HTML que va a hacer uso de funcionalidades adicionales y va a ser interactivo y va a ser visualmente mucho más claro y atractivo. Así es que le damos unos segundos para que acabe de procesarlo y podremos ver el resultado. Y claro, también evidencia de esto que estamos utilizando es esta presentación que estuve empleando previamente, que fue generada exactamente con el mismo prompt y con la misma técnica que les acabo de mencionar y que nos genera al final un documento HTML que se puede ejecutar en cualquier navegador, que podemos pasarlo tal como nosotros siempre compartimos nuestras diapositivas, documentos PDF, documentos de Word y demás. Bueno, veamos si ya terminó de generarlo y aquí lo tienen ustedes, miren ustedes. Entonces no tenemos como siempre un texto plano, miren la diferencia con lo anterior. ¿Sí? No tenemos solo un texto plano, unas cuantas fórmulas, texto y más texto, sino que ahora tenemos algo mucho más visual, mucho más atractivo, fácil de comprender, incluso un reporte que podríamos presentarlo en nuestro trabajo o para una presentación en una junta, en una empresa y demás. Noten ustedes las ventajas de este formato HTML que hemos dicho y como ustedes les había presentado previamente, incluso vamos a tener diagramas, vamos a tener tablas de comparativas y elementos gráficos incluso tan bonitos como estas animaciones que ustedes estarán viendo por acá. Bueno, esa era nuestra primera noticia del día de hoy. ¿Qué les pareció a todos? ¿Qué me pueden decir al respecto? ¿Alguna realimentación? Sí.
Me dejó totalmente impresionada esto, porque es verdad, a veces dicen, hay un dato curioso que dice que es un tercio de nuestro cerebro está diseñado para procesar imágenes de forma masiva y recopilar no texto secuencial. Básicamente siento que es la frase de todo entra por los ojos. Nosotros cuando vemos un texto largo de leer, definitivamente nos saltamos esa parte y preferimos no leerlo. Y esta facilidad que nos da la IA prácticamente con un texto, poder generar diferentes HTML, es de verdad increíble. Y sí, es verdad, no es atractivo al público tener un texto plano y denso, largo, sin jerarquía visual. Aquí mi pregunta va que, Eric, no sé, como docente de nuestra querida Facultad de Ingeniería de Sistemas, ¿recomendarías esta herramienta tan fundamental de estos prompts que va a revolucionar prácticamente a nuestros estudiantes? Definitivamente recomendaría empezar a probarlo, empezar a sacarle partido. Incluso, como ustedes habrán visto hace un momento, les mostraba cómo el HTML se va generando mientras va haciendo estas tareas. Entonces, incluso para un estudiante podría ser muy útil ya que empieza a ver las etiquetas HTML en acción, empieza a ver cómo se genera el código detrás de estos documentos HTML. Entonces le va de cierta manera a inducir o introducir a esta área de cómo se generan estas aplicaciones, estos elementos visuales que utilizamos en las páginas web. Le va a permitir entender cómo funciona y especialmente pues ya no estamos con los elementos estáticos de siempre. Genérame un documento PDF o una slide, genérame un documento de Word, un texto plano, no, sino que vamos a tener algo muy presentable, muy bonito. Y claro, siempre experimentar un poco con el prompt nos va a servir para obtener resultados de cada vez mayor calidad. Así es que lo recomendé muchísimo definitivamente. Eh, a mí se me hace muy interesante todo esto de la IA, porque ya no solo responde preguntas, ahora también empieza a diseñar y mostrar soluciones visuales en un tiempo real. Antes nosotros usábamos herramientas como el ChatGPT casi como un buscador avanzado. Este leía enormes bloques de texto. Ahora la tendencia es que la IA genera dashboard, diagramas o interfaces interactivas que hacen mucho más fácil entender un problema complejo. Y quizás ahí está el verdadero cambio. Tal vez el límite nunca fue la inteligencia de la IA, sino la forma en cómo consumimos la información. Nosotros sabemos que no es lo mismo leer 40 párrafos a ver un esquema visual en segundos, porque al final el cerebro siempre va a entender un esquema visual. Excelente. Ahora, Sí, perdón. disculpa. Ahora podemos volvernos independientes de interfaces bonitas y dejar de analizar las cosas a profundidad. A veces una visualización simplifica tanto un problema que termina ocultando detalles. Entonces, más que reemplazar el pensamiento humano, la clave está en usar estas herramientas visuales sin dejar de pensar críticamente. Exacto, Karen, excelente aporte. Literalmente es eso. Y empezar a descubrir y saber cómo utilizar estas herramientas de IA que cada día van teniendo mejores posibilidades, van obteniendo cada vez más habilidades y opciones, nos permite siempre estar a la vanguardia. Y recuerden que estar a la vanguardia nos permite siempre ser más competitivos y tener más competencias que nos permitan aplicar a un trabajo o hacer nuestros propios emprendimientos, iniciativas, todo eso. Recuerden que la IA está hecha para eso, está hecha para darnos una herramienta con la cual nosotros podamos siempre amplificar nuestras habilidades o resolver las cosas en menos tiempo. Así es que esto nos va a permitir definitivamente y veanle siempre como una herramienta. Y hablando de habilidades, vamos precisamente a nuestra siguiente noticia. Vamos a hablar ahora de los prompts aislados a la ingeniería de contexto. En este momento vamos a hablar de la era de los agent skills. No sé si ustedes conocían al respecto, pero ahora nuestras plataformas de inteligencia artificial, nuestros LLMs, pueden hacer uso de algo que se conoce como skills, como habilidades. Entonces, ¿qué son estas skills? Es una arquitectura precisamente y vamos a hablar de ello. Este cambio de paradigma tiene
como fecha de origen precisa, el 29 de septiembre de 2025, cuando Anthropic, repito, y topamos mucho el nombre Anthropic, recuerden, Anthropic, estamos hablando de OpenAI, estamos hablando de Google, que son las principales desarrolladoras de los modelos más competitivos que tenemos actualmente. Dejo por fuera algunos, pero salvando las distancias son los que mejor se desempeñan en los benchmarks. Entonces, Anthropic publicó el 29 de septiembre de 2025, un documento en el cual definían algo que se llama Effective Context Engineering. Un documento que desplazó el foco desde el prompt aislado hacia la ingeniería de contexto. Entonces recuerden, incluso había el término que se mencionaba previamente como la ingeniería de prompts, como se veía como la siguiente habilidad o profesión que podrían tener las personas interesadas en inmiscuirse en el área de inteligencia artificial. Bueno, pues esto ha dado un salto y la ingeniería de prompts ha dado lugar a que exista esta nueva disciplina llamada Effective Context Engineering. El 16 de octubre de 2025 se formalizó el concepto de Agent Skills, las habilidades para los agentes. Para diciembre de este año ya era un estándar en la industria y a principios del 2026 prácticamente todas las plataformas con agentes de IA lo han adoptado. Un Agent Skill no incrementa la inteligencia bruta del modelo. El Agent Skill funciona como una memoria procedimental empaquetada que proporciona al agente métodos estructurados, referencias específicas, ejemplos validados y flujos de ejecución determinista para tareas concretas. La analogía técnica precisa es que si un prompt tradicional es la receta escrita de un procedimiento, la habilidad, por ejemplo, podría ser ya un profesional ejecutando este procedimiento. Por ejemplo, el prompt tradicional podría decirnos la receta con la cual tenemos que hacer un pastel, sería la receta. Y en sí, pues la habilidad sería ya el panadero con mucha experiencia y con las habilidades y los métodos, como hemos dicho, las skills, son métodos y contexto que se le ingresa a los modelos de una manera efectiva. Pues bien, la instalación de estas skills, de estas actividades, se las puede realizar mediante un comando en la terminal, de forma local o al proyecto global del sistema con el cual nosotros estemos trabajando. El resultado va a ser la generación automática de una carpeta llamada Agent en el directorio raíz, conteniendo las directivas, referencias, ejemplos y validaciones de comportamiento del modelo. En un momento les voy a indicar un poquito más a detalle cómo se realiza esto en el editor de código de su preferencia, pero literalmente está disponible para todos y podemos ya incluso crear nuestras propias skills para las tareas que deseemos nosotros automatizar. Plataformas como Cloud Code, Gemini, CLI, OpenAI con su agente Codex ya operan nativamente en esta arquitectura. Casos de uso con implementación documentada incluyen la generación de interfaces frontend de alta fidelidad, siguiendo las convenciones reales del proyecto. Automatización de flujos en herramientas de gestión de redes sociales como Metricool, por ejemplo. Integración de software de modelado 3D como Blender. O y por medio del MCP que hablamos en nuestro podcast anterior para renderizado y modelado automático. E incluso hacer uso de herramientas de generación de archivos de diferentes índoles como el audio, el video, las imágenes. Por ejemplo, incluso llegando a cosas tan interesantes como utilizar habilidades que nos permiten crear imágenes, hasta videos como los que se pueden generar con habilidades instaladas desde plataformas como HeyGen. Empresas como Rakuten han documentado aceleraciones de hasta más del 80% en los flujos de trabajo financieros al implementar estas arquitecturas. El problema del consumo de contexto se resuelve mediante el diseño arquitectónico llamado revelación progresiva, que opera a 3 niveles estrictos, que vienen a ser el nivel de descubrimiento. El agente escanea las habilidades disponibles al iniciar la sesión. Nivel de activación. Siguiente nivel, que es la activación, evalúa probabilísticamente qué habilidad es matemáticamente relevante para la tarea actual. Y el nivel de ejecución inyecta la habilidad en el contexto exclusivamente durante el tiempo que dura esta operación. Este mecanismo permite mantener decenas de habilidades instaladas sin saturar la ventana de contexto del LLM. Es decir, nosotros lanzamos un proyecto y en él podemos instalar
tantas habilidades como nosotros decíamos y tener esas bases de contexto, esas librerías, literalmente ahora serían de contexto, disponibles en nuestro proyecto que estemos desarrollando y poderlas llamar mediante el prompt que nosotros estemos diseñando o a su vez el prompt mismo al momento de pasar por el agente, puede ser utilizado solo en las secciones que a nosotros nos interese. Recuerden que todo modelo tiene una ventana de contexto y esa se puede llegar a saturar. Y uno pensaría, claro, si tengo demasiadas habilidades instaladas, demasiadas instrucciones por ahí, la ventana de contexto puede acabar llenándose con facilidad, pero no. Eso es lo que nos permite la revelación progresiva que estamos mencionando en este momento, donde el nivel de activación de manera matemática revela y determina qué habilidad y qué secciones del contexto que tenemos disponible utilizar a cada instante. Herramientas como Skill Generator en Cloud Code o Codex permiten estructurar y programar habilidades personalizadas desde cero cuando el ecosistema comunitario no cubre el caso de uso que estemos necesitando. Sin embargo, aquí habría una advertencia crítica de seguridad a tener en cuenta. Los agents de skills no son prompts, son software ejecutable. Van a traer piezas de código, van a traer scripts que se van a poder ejecutar mientras los estamos utilizando. Por lo tanto, nosotros vamos a tener que otorgarles el permiso de nivel de ejecución y ellos también van a poder otorgar permisos de alto nivel como el control del navegador, la lectura del sistema de archivos, ejecución de comandos y se estima que para los meses de abril aproximadamente del 2026 ya existían más de 1.2 millones de habilidades indexadas en repositorios comunitarios. La firma de seguridad SNIC auditó una muestra representativa donde más del 13% de estas skills contenían fallos críticos de seguridad y más del 36% representaba vulnerabilidades considerables. Protocolos de mitigación recomendados para estas preocupaciones que podríamos tener podrían ser la verificación de la tracción en GitHub antes de instalar, utilizar colecciones como Awesome de Cloud Code con más de 180,000 estrellas que nos permiten saber que la habilidad que estamos instalando tiene una buena reputación, o utilizar markets que ya existen de habilidades con reputación donde incluso nosotros vamos a poder ver la cantidad de usuarios que están utilizando esa habilidad y incluso se han tomado la libertad de generarse páginas y plataformas enteras para evaluar la seguridad de uso de una determinada skill. Por ejemplo, en este momento les presento un market de habilidades. Esta es la página mcpmarket.com, en la cual ustedes pueden encontrar una gran cantidad y una gran variedad de skills, de habilidades que podríamos instalar en nuestras computadoras. Y claro, miren que cada una de ellas viene acompañada del número de estrellas y la cantidad de personas que lo están utilizando. Por ejemplo, esta es muy utilizada, Superpowers. Y miren ustedes las estrellas que tiene, 199,000 estrellas. Cada usuario que considera que esta habilidad es buena, pues le va colocando una estrella, muy parecido a los sistemas que tenemos en Stack Overflow, por ejemplo. Y podemos ver la reputación que tienen, que no es ninguna habilidad que acaba de aparecer. Y además existen páginas como esta que tenemos por aquí en mondo.com, que tenemos un benchmark donde se ha evaluado la seguridad de una determinada skill para un agente. Entonces aquí nosotros podemos colocar el nombre de la skill que queremos ver, por ejemplo, Superpowers, que acabo de colocar hace un momento. Podemos verificar y miren ustedes, ver qué tanta seguridad tiene. Tiene una seguridad alta, es altamente recomendable, y ver las reviews y las fallas críticas que por ahí podría tener antes de poder instalarlas. Si te preocupa precisamente la seguridad al momento de instalar estas habilidades. ¿Y cómo podemos instalarlas? Que es lo más interesante. Cada una de ellas traerá un comando con el cual nosotros podemos instalarla en nuestros terminales al momento de empezar un proyecto. Por ejemplo, aquí tengo una que abrí hace un momento que es altamente utilizada, que es altamente recomendable también, la Interface Design, que nos sirve para diseñar interfaces de usuario en nuestros programas. Y como ustedes podrán ver, siempre viene acompañada de un comando que podremos ejecutar para instalarlo. Entonces, en nuestro editor de código favorito, en este caso estoy abriendo Visual Studio Code, voy a abrir una carpeta. Por ejemplo, voy a generar en este caso un nuevo proyecto, una nueva carpeta. Así es que permítame generarla aquí. Bueno, se va a llamar nueva carpeta 2. Sí. Y la voy a abrir. Entonces, una vez yo haya, sería aquí, la abro. Y estaremos nosotros dentro del proyecto que necesitamos generar.
Ok, perdón, sería... bueno, estamos aquí, ¿ok? Una vez que nos encontramos en la carpeta que estamos trabajando, abrimos el terminal, ¿sí? Y podemos colocar el comando que nos han dejado en el Market de Skills para poder instalarla y utilizar en nuestro proyecto. Entonces colocamos el skill, como ustedes están viendo, el comando oficial de instalación, ejecutamos y a continuación nos va a pedir algunas confirmaciones, ¿ok? ¿Para qué quiero instalarlo? ¿En qué nomás quiero instalarlo? Por ejemplo, en este caso me dice, bueno, hay agentes adicionales para los cuales yo podré instalar esta aplicación. Entonces podemos nosotros navegar hacia ellos, ¿sí? Vamos a darle Enter en este caso para que instale. No le he seleccionado ningún elemento adicional. A continuación me está preguntando, permítame ampliar para poderlo ver bien, ¿sí? ¿Dónde queremos nosotros instalarlo de manera adicional? Sí, ok. Le ejecutamos. Y podremos tener disponible la habilidad ya al proceder con la instalación. Entonces, noten que acaba de crearme un par de carpetas por aquí que dice Agents, en este caso. Sí, en sí la skill y un Markdown, como ustedes podrán ver por aquí, donde contiene toda la información, los métodos y el contexto que le va a ingresar a nuestro agente para que pueda funcionar y que para que se pueda consultar mientras estamos utilizando esta skill. Como ustedes podrán ver, también aquí tenemos una carpeta de referencias en la cual tenemos nosotros algunos métodos, algunos ejemplos de cómo realizar este diseño de interfaces, algunos principios y algunas validaciones también, cómo puede verificar si está realizando correctamente la tarea. Todo eso se instala en nuestra carpeta. Podemos hacerlo a nivel de carpeta de proyecto o hacerlo a nivel global en nuestra computadora para poderla utilizar cuando nosotros necesitemos. Y para poder llamarla y utilizarla en nuestro editor de código favorito o en nuestra interfaz de agentes favorita, por ejemplo, voy a abrir en este caso Antigravity, y lo único que tendremos que hacer, pues, es colocar nosotros en el agente, vamos a colocar el comando @ y luego colocaremos el nombre de la habilidad que hemos instalado, Interface Design, para que todo ese contexto y esos métodos sean inyectados en nuestro prompt y puedan ser utilizados. Entonces, de esa manera tan sencilla, podemos nosotros adquirir y poder seguir utilizando un montón de habilidades, como ustedes podrán ver aquí en el Market de habilidades, también muchas más que podremos utilizar. ¿Qué les pareció esto? Es de verdad muy interesante. Me recordó bastante cuando dijiste el problema no es la inteligencia del modelo. Prácticamente el modelo no conoce tus procesos, prácticamente tus preferencias. Es el verdadero, no eres tú, soy yo que no te conozco, pero si me ayudas, puedo estructurar prácticamente todo el modelo, prácticamente ir de escribir prompts a estructurar prácticamente todo el contexto del modelo. No sé qué les parece a Sofía y Esteban esta interesante noticia. Pues la verdad sí es algo muy interesante, pero aparte de eso, los agentes de skills me parecen a veces peligrosamente muy poderosas, porque literalmente esto cambia completamente el rol de la IA, porque antes era solo una herramienta que respondía a las preguntas y cosas que le pedíamos, pero ahora estamos hablando de sistemas que entienden los procesos completos, pueden tomar decisiones y aparte de eso ejecutan tareas reales dentro de su mismo entorno. Bien, aprovechemos la oportunidad para contestar una pregunta. Por aquí María José Rosero nos pregunta, ¿la ingeniería de contexto puede reemplazar el conocimiento humano? Literalmente no reemplazarlo en su totalidad. Vemos nosotros, y como lo hemos dicho muchas veces, la inteligencia artificial no está aquí para reemplazarnos ni reemplazar el trabajo de ninguna persona, sino más bien viene a ser una herramienta. Depende cómo nosotros la utilicemos. Sí, podríamos utilizarlo para el bien, para hacer cosas de manera más productiva, de manera más rápida, sí. Hacer el uso de estas herramientas que vamos teniendo de los agentes, por ejemplo, y de las skills que se pueden instalar para ellos, para fortalecer el contexto que tenga un agente o un entorno que hemos diseñado para ejecutar una determinada tarea. ¿Listo? Pero siempre necesitaremos, y noten ustedes que en su editor de código favorito o en su interfaz de agentes favorita, ustedes van a poder encontrar siempre un botón mientras se está ejecutando o una llamada en la consola que nos va a decir procedemos a hacer esto, lo instalamos, lo ejecutamos o no lo hacemos. De esta manera nosotros la validación humana sigue siendo sumamente importante y de una manera
también podremos decirlo de una manera crítica, también tener en cuenta que nosotros como seres humanos siempre vamos depurando todo, vamos viendo si es que lo que nos ha entregado el agente, la IA o demás es un material de calidad, es acorde con lo que le hemos pedido o no está acorde con lo que le hemos pedido. Y ahí vamos nosotros inyectando nueva información que le permite a la gente seguirlo puliendo hacia el producto que realmente nosotros queremos lograr. Ahora, un detalle súper interesante es que nosotros también podemos crear nuestros agentes y eso tiene un tremendo potencial. ¿Por qué? Porque de esa manera cada vez menos tendremos que nosotros ir depurando e ir realizando la inspección del código del producto, del archivo que se está generando. Entonces, cada uno puede ocupar la interfaz de Skill Creator, por ejemplo, para ir creando las habilidades, el contexto y los métodos que va a tener nuestro agente para que éste ya pueda hacer la tarea con una mínima supervisión humana. Pero claro que vamos a necesitar la supervisión humana y también por lo menos la interacción de darle clic en OK, procede y ejecuta la tarea. Así es que a ese nivel estamos en este momento. A futuro tal vez eso se vaya reduciendo, pero siempre va a necesitar la inspección humana. Bueno, ¿y qué les parece si pasamos con la siguiente noticia del día de hoy? Pasamos ahora con Sarita, que nos va a presentar la sección de hardware del día. Así es que vamos a verlo ahora. Bueno, vamos a empezar con esta grandiosa noticia. Primero con un story time. Yo el día sábado fui con mi familia a comprar una televisión justamente, y como están pensando, para el Mundial 2026. Y nos encontramos con demasiadas opciones de televisiones, de QNED, y no sabíamos exactamente qué comprar. Al final, ya nuestra querida televisión ya está en casa, ya lista para ver absolutamente todos los partidos. Y justamente les quiero hablar de eso. Entremos en contexto. Imaginen que están en el minuto 90 del partido del Mundial. De la nada se bloquea, se congela, se pone en absolutamente negro toda la pantalla. Minutos después escuchas el grito de tu vecino de que en esos 2 segundos que se desconectó existió un gol y tú te lo perdiste. Esto absolutamente arruina completamente la experiencia. Entonces, esto es lo que vamos a hablar el día de hoy. Te das cuenta, tú vas reclamando a tu internet, a tu proveedor de internet, le reclamas a todo el mundo, pero te das cuenta que no es culpa de ninguno de los dos. Es prácticamente por el planificador de procesos del sistema operativo de tu televisor y prácticamente está ejecutando un hilo de prácticamente telemetría. ¿Qué es un hilo de telemetría? Básicamente imaginemos a La Casa de Papel, el señor, el líder de todo esto, prácticamente te observa desde lejos, te ve absolutamente todos tus movimientos, de cómo te mueves, qué interactúas, qué dispositivos conectas a HDMI, y mediante eso te recopila datos, y justo en el momento que tú estabas viendo ese querido partido en el minuto 90, se congela. Es porque este hilo de telemetría estaba ejecutándose en segundo plano. Prácticamente este año es muy importante, ¿por qué? Obviamente por el Mundial, que somos atraídos por IA integrada, por ejemplo, prácticamente por optimización de la imagen en tiempo, pero la mayor trampa de todas es que nos prometen 7 años de actualización de software. Pero ya veremos más adelante por qué esto no es lo más asequible. Prácticamente 7 años de actualización de software es como si tú tienes una mochila ahí. Le vas llenando y un punto obviamente va a consumirse tanto que no va a tener más espacio. Esto genera que la televisor, prácticamente en este caso, tenga esa lentitud. Entonces, bueno, vamos a lo que venimos. Un Smart TV, tenemos que tomar en cuenta que no es una pantalla, ya no tenemos que tener esa idea que no es una pantalla que solamente reproduce video, es ya un computador completo, que en este caso es ejecutado en kernel de Linux. Es prácticamente un kernel de Linux modificado. ¿Qué quiere decir un kernel de Linux modificado? Prácticamente es que empresas, marcas como LG, que utiliza WebOS, o también con Tizen, que es Samsung, prácticamente le
toman todo eso y prácticamente le controlan a la pantalla y todas las preferencias que la marca requiera. Aquí, mediante esto, actúan dos capas de software. El primero, que es como el más importante para nosotros, es la capa de middleware de vídeo. Prácticamente ejecutan varios algoritmos, esto no lo hacen solos, obviamente, utilizan redes neuronales convolucionales. Prácticamente envía una señal comprimida prácticamente por streaming. Y prácticamente eso le envían para no consumir tanto internet de manera comprimida. Luego de eso, prácticamente le ponen todo eso y el middleware prácticamente le modifican y mediante eso los fotogramas en tiempo real los modifican. Por ejemplo, en un partido de fútbol, una pantalla utiliza 60 FPS y un partido, por ejemplo, tu televisor utiliza 120 FPS. Y eso nos ayuda a crear fotogramas artificiales. Ahora, cuando vamos con la otra capa de aplicación de IA, prácticamente corre encima de esa capa que acabamos de ver. Utiliza varios lenguajes como Gemini o Copilot que funcionan para una búsqueda conversacional. Obviamente, ¿qué vamos a ver? Mediante un partido, obviamente nosotros no vamos a utilizar mediante un partido de 1 minuto 90 de algo, es que básicamente se activa y esto no puede consumir para nada ni 1 milímetro de tiempo de la ejecución del video. Además, tenemos que tomar en cuenta que el problema no es el hardware de origen, sino prácticamente el problema son las actualizaciones remotas que estos fabricantes utilizan en un canal abierto. Además, con el pasar del tiempo, tenemos varias degradaciones técnicas que, como vimos, la telemetría sincrónica, el bloatware, es un proceso en segundo plano que diseñan para arrastrar el comportamiento de visualización y enviar paquetes de datos a servidores externos de monetización publicitaria, prácticamente compitiendo por recursos de CPU y RAM. También tenemos la inyección de código de servidor. Recordemos que esta interfaz del televisor prácticamente ya no es estática. Es como entrar. Antes era totalmente dentro de la memoria interna. Y ahora básicamente nosotros entramos a un navegador completo con miles de publicidades y miles de implementaciones de las marcas. Entonces aquí va mi recomendación, que prácticamente es que la recomendación técnica derivada es comprar un televisión por su hardware físico, no por su ecosistema de este software. Y para esto tenemos que tomar 3 estándares de panel relevantes que realmente esto te puede ayudar al momento de comprar una televisión, que son las famosas, seguramente si tú ya fuiste por tu televisor o solo visualizaste en alguna tienda, te podrás dar cuenta que hay diferentes. Hay QLED, QNED, Mini LED. Yo te hablaré de las tres que acabo de mencionar. La QLED, que es un panel LCD convencional, prácticamente es como súper neocristales microscópicos que hacen que al momento de recibir luz, esos hacen colores totalmente naturales. Esto es recomendable para salas principalmente que sean muy iluminadas. Por otra parte tenemos QNED y seguramente esto les va a interesar porque en una sala donde van a haber muchas personas, esto es realmente importante porque la capa lo que hace es como que añadirle un filtro de ángulo prácticamente. Y eso hace que las personas, si está a la izquierda, a la derecha o muy a la derecha, también lo vean de una manera recomendada. El mini LED es prácticamente la retroalimentación con diodos de ley de fracción de milímetros agrupados en miles de zonas de atenuación local independiente. ¿Qué quiere decir? Que cuando prácticamente esto se pone de color negro, tenga la capacidad de, por ejemplo, tener los logos de las elecciones sin ningún problema, sin ninguna saturación. Y la implementación práctica que yo te puedo decir es que desconectemos el televisor de la red Wi-Fi,
permanente, aislando su sistema operativo prácticamente de los servidores del fabricante y eliminando la telemetría y la inyección de código, actualizaciones y a tener el control total de la capa lógica. Y por eso te recomiendo dispositivos de streamer como, no sé si conozcan Apple TV, Amazon Fire y demás cosas. Entonces, esa es mi recomendación. Ya en 2030 me imagino que seguiremos exactamente igual y que el día que lo encendiste por primera vez, sí es el caso que tomes en cuenta todas estas recomendaciones que te acabo de decir. No sé qué opinan de este tema, Eric. Sí, claro. Claro que sí, Sarita, muy informativo lo que nos acabas de mencionar y definitivamente a tomar en cuenta al momento de comprar hardware. Normalmente la gente se nos apega, ¿no? Se nos acerca generalmente a las personas que nos gusta la tecnología. Dicen, tú estás en la carrera de computación, en la facultad de sistemas, etcétera. Te dicen, bueno, ¿y qué computadora me compro? ¿O qué celular me recomiendas? ¿Qué televisión, como nos dijo Sarita, nos recomiendas? Bueno, actualmente hay un mercado, como tú dijiste, tan amplio de opciones, tantas que a veces nos abruman y que no sabemos qué hacer con ellas, empezando por la misma LED, que siempre la LED de siempre, estamos por ahí con la OLED, con la Quantum LED que nos acabas de mencionar, con la QNED, la Mini LED, etcétera. Y bueno, siempre es bueno estar informados porque de vez en cuando terminamos decantándonos por una marca, por un modelo, por un precio y a veces no vemos qué ventajas, beneficios obtenemos nosotros de cada una de estas tecnologías. Por ejemplo, lo que típico suelen ofrecernos, ¿sí? Ahí sí que hay un salto considerable a tener en cuenta, es la diferencia entre lo que es la LED y lo que es la OLED. Que la diferencia literalmente está en que la LED va a tener un proyector de luz por la parte de atrás de la pantalla, desde donde empieza a emitirse la luz, que es un solo foco, un solo proyector, digámoslo de esa manera, un solo emisor de luz para todo el panel. Eso lo que provoca es que cuando, por ejemplo, nosotros estamos en la noche y proyectamos una imagen totalmente negra, totalmente de color oscuro, pues vemos el negro que no es negro. No sé si les ha pasado, que le vemos un negro que es como un gris muy oscuro, que definitivamente se ve como que fuese un negro, pero es un negro artificial, digámoslo de esa manera, y sigue emitiéndonos luz hacia nosotros. Es porque hay un solo proyector, una sola fuente de luz para todos los píxeles que vemos en la pantalla, a fin de cuentas. La diferencia con el OLED y sus derivados en las pantallas grandes como el QLED, el QNED, el Mini LED que estamos mencionando aquí, es de que ya no tienen un solo proyector, tienen varios, o sea, tienen varios puntos de emisión de luz. Entonces, el OLED, por ejemplo, pretenden que la mayoría de esos píxeles tengan, o por lo menos regiones de esos píxeles tengan emisores de luz propios. De esa manera, cuando necesitamos un negro, pues literalmente el diodo de esa sección, el emisor de luz de esa sección se apaga. Y por eso vemos un negro puro, un negro bastante bien definido y los oscuros mucho más definidos y demás. Y también por otro lado está la cantidad de diodos que tenemos. Sí, si la tele dice, bueno, esta tele es de 1080p, es porque tiene 1080 posibles valores que puede recibir en horizontal y 720 en vertical, pensémoslo como celdas que permiten emitir un color. Y de esa manera, pues literalmente nosotros podemos ver la imagen con mayor o menor definición. Cuando es 1080 por 720, cuando es Full HD, 1920 por 1240, y luego nos dicen están las teles 2K y las teles 4K. Bueno, entonces siempre dependerá de cuántos Ks tenemos, ¿sí? Si es que es la Full HD, si es la 2K, si es la 4K, que nos permite a nosotros ver más elementos, digámoslo, en horizontal y en vertical, más píxeles en horizontal y vertical en cada una de estas opciones y por eso también nos cobran más caro. Ahí mi recomendación también para todos ustedes pues será selecciones la que para su aplicación, para el que ustedes quieran,
se les ajuste mejor. O sea, no desperdiciemos a veces comprándonos la televisión más cara del mundo con la última tecnología, con la Quantum LED que nos contabas hace un momentito, y 4K, 8K, 16K, lo que saquen por ahí, que nos va a salir muy costosa, si a fin de cuentas lo único que queremos es ver una serie animada, unos dibujitos por ahí, nada más una telenovela, pues suficiente, diría yo, con una Full HD. No gastamos tanto, nos sale económica, ¿sí? Y sí, claro, ustedes hacen un trabajo muy profesional donde necesitan ver la imagen con altísima resolución y rastrear los errores en la imagen y demás, como para un fotógrafo o para los gamers que les gusta tener altísima resolución en sus videojuegos. Bueno, ahí sí que le vas a sacar partido a una 2K, a una 4K respectivamente. Si es para una aplicación más básica, pues sepamos que hay esas opciones y busquémoslas para ahorrarnos algún dinero por ahí. Recuerden que la tecnología siempre tiene obsolescencia y obsolescencia programada. ¿Quién quita de aquí al próximo año nos saquen una nueva tecnología superior al Quantum Dot LED que nos contaste hace un momento y nuestra tele se quede obsoleta? Así es que veamos lo que se ajuste a nuestras necesidades más que nada. ¿Qué opinan, Karen, Esteban? Bueno, a mí me parece muy interesante esta noticia, Sarita, porque nos muestras cómo hoy un televisor ya simplemente no es una pantalla, sino que prácticamente es una computadora conectada permanentemente al Internet. Porque nosotros sabemos que muchas personas compran un Smart TV pensando en la calidad de imagen o en las funciones de la IA, pero realmente no se están dando cuenta que detrás hay muchísimos sistemas operativos completos, ejecutando procesos, telemetría y actualizaciones constantes. Genial, Karen. Claro que sí. Y eso creo que de cierta manera le contribuye a una pregunta que nos está llegando aquí por el YouTube de Ian, que nos dice, ¿qué sistema operativo es el mejor para una Smart TV? Bueno, realmente esto es interesante porque muchos de ustedes tal vez habrán escuchado que existen sistemas operativos para televisiones que vienen desde Apple. Hay sistemas operativos propios de las marcas. Sí, las teles más antiguitas tal vez recuerden ustedes que tenían su propio mercado de aplicaciones y su propio sistema operativo para correr las aplicaciones. Recuerdo que en algún momento incluso hubo un derivado de Opera que se instalaba, el Opera Market, Opera TV Market, algo así se llamaba, si mal no recuerdo. También las televisiones que vienen de China de vez en cuando vienen con algún sistema operativo de Huawei o cosas por el estilo, ¿sí? Pero el estándar en general, pues es el de Android. El Android TV literalmente se ha difundido tanto a nivel mundial que lo encontramos en muchas partes, o si no, encontramos una modificación de ellos con alguna capa de personalización que nos muestra como que fuera un sistema operativo propio de una marca, digamos, por ahí de Toshiba, algún adaptado, digamos, que por ahí dice ser otra cosa, cuando de fondo es Android. Por ejemplo, la Fire Stick que mencionó hace un momento Sarita, es Android a fin de cuentas, solo que está hecho una capa de personalización por ahí que nos muestra como que hubiera sido hecho por Amazon, ¿sí? Cuando es Android, y por eso aprovechándonos a veces de esos detallitos, podemos vulnerar un poquito lo que estas TVs o Smart TVs pueden ejecutar. A veces decimos, bueno, en la marketplace de Amazon no está esta aplicación que a mí me gusta, pero me descargo el APK, me descargo el ejecutable de alguna página de terceros y como es Android, termina ejecutándose y termino teniendo la aplicación que a mí me interesa, incluso en estas Fire Sticks, por ejemplo, que se vende mucho. Ahora, y sí, la recomendación de Sara, yo la rescato una vez más, pues busquen la que sea más genérica, que no esté tan atada a una marca. Como les digo, por ejemplo, me ha pasado personalmente que con una Fire Stick yo quiero instalar alguna aplicación y no la encuentro. Entonces, preferible una marca de TV Box, por ejemplo, que nos mencionabas tú hace un momento, que sea más genérica, más abierta, sí, que nos permita a nosotros instalar todo lo que nosotros deseemos y tenerla customizada a nuestras necesidades. Si es que nuestras necesidades son muy grandes, ¿no? Si para ustedes es suficiente tener el YouTube, muchas veces esos sistemas operativos primitivos serían suficientes. Ok, por ahí con una pregunta. Y no sé si contesto rápidamente otra pregunta que nos ha hecho Aide por aquí. Nos dice, ¿cómo incluye IA en los Smart TVs actuales? Esto es también súper interesante a tener en cuenta, porque hay algunos Smart TVs que nos mencionaba Sarita hace un momento que tienen una resolución enorme
en sus pantallas de 8K, de 4K, ¿sí? Y que la imagen que estamos recibiendo, a fin de cuentas, no es de tan alta resolución como la que estamos emitiendo ahorita en este podcast, desde 1080 por 720 nada más. Entonces no es una imagen de altísima resolución. ¿Qué hace este televisor que tiene IA? Utiliza inteligencia artificial. Si ustedes no lo sabían, las inteligencias artificiales, las primeras o algunas de las primeras que habían, eran precisamente o se salieron motivadas para trabajar con imágenes. Entonces, ¿qué hacen? Reciben la imagen en 720 y le convierten en 1080 o le convierten en 2K o le convierten en 4K, le reescalan. Incluso los videojuegos actuales tienen esa tecnología de que se procesan o bien el código para generar algo en 1080 y finalmente lo renderizan, le interpolan, lo completan, etcétera, con inteligencia artificial para que veamos una imagen sorprendente de mayor definición y mayor tamaño del que realmente estamos recibiendo. Otras televisiones más actuales con mejores sistemas operativos, con un mejor procesador y demás, incluso nos pueden correr los LLMs ahí mismo, nos pueden correr comandos por voz para que hablemos y le pidamos cosas a la tele y demás. Entonces ahí están implementadas las IAs y pueden ser muy útiles. Por eso lo que decía Sarita, o sea, veamos el hardware en sí. ¿Qué tiene? ¿Qué panel tiene? ¿Qué procesador tiene? ¿Cuánto de RAM tiene? Eso debería importarnos más que la marca. ¿Ok? Bueno, no les robo más tiempo. Vamos ahora con nuestra siguiente noticia del día y en este momento pues vamos con Karen que nos va a presentar su siguiente noticia. Bueno, yo creo que algunos de nuestros televidentes que nos están viendo alguna vez en su vida se han sentido atrapados en su propio ordenador, que quieren personalizar su entorno de trabajo, aprovechar al máximo las herramientas de inteligencia artificial o simplemente sacar un par de FPS más en sus juegos favoritos. Su sistema operativo les dice, no, las cosas aquí se hacen como yo digo. Si sienten que se hagan entre suscripciones mensuales, limitaciones técnicas, pues prepárense, porque hoy vamos a hablar de una rebelión digital. Imagina mandar a volar tus costosas licencias, despedirte de las restricciones tradicionales y simplemente transformar tu PC en una verdadera bestia personalizada. Suena una locura todo esto, ¿verdad? Bueno, pues un reconocido creador de contenido acaba de documentar exactamente cómo y por qué dio un salto definitivo a Linux. Nosotros durante muchos años nos quedamos anclados a Windows por dos razones, el gaming y la suite de Adobe. Pero hoy la realidad es muy distinta. Gracias a Steam y Proton, jugar títulos AAA en Linux ya no es un experimento para valientes. Es totalmente visible. Proton actúa como una capa de compatibilidad que traduce las instrucciones de Windows al lenguaje que entiende Linux. Muchos juegos AAA corren igual o mejor que Windows. Y aquí está realmente lo interesante, porque algunos títulos logran entre un 6 a 8% más rendimiento bruto, mientras que los tirones y caídas de FPS se reducen gracias a optimizaciones del sistema como las ofrece CatchyOS. El Steam, además, permite gestionar tu librería completa, usar logros, capturas, partidas en la nube, al igual que Windows. Así que si eres gamer y temías perder tus juegos favoritos, la buena noticia es que prácticamente no estás perdiendo nada. Y a veces incluso llegas a ganar estabilidad y rendimiento extra. Ahora, ¿qué pasa con la edición del video y el diseño gráfico? El creador de este proyecto logró librarse de Premiere migrando a DaVinci Resolve. Resolve no solo ofrece mejor rendimiento, sino que ofrece soporte más formados. Además, tiene una versión nativa espectacular para Linux. Y para el diseño gráfico, herramientas como Affinity funcionan de maravilla mediante Wine, dejando a Photoshop como una reliquia del pasado. Nosotros, para entender un poquito mejor la magia de este cambio, tenemos que hablar de la arquitectura de software. Windows y Mac OS son ecosistemas cerrados, opacos, cajas negras donde la empresa decide qué experiencia tú vas a tener. Linux, en cambio, te expone directamente las entrañas de tu máquina. Básicamente, Linux es solo el kernel, el núcleo que comunica al software y al hardware. Todo lo demás es una jungla de programas creados por la comunidad, que juntos forman lo que llamamos una distribución. Dentro de este universo hay distribuciones, pero todos los gustos
para los más exigentes es Arch Linux. Arch no tiene versiones tradicionales, usa un modelo Rolling Reels, donde siempre tenemos una última actualización. Pero aquí viene realmente lo que nos va a volar la cabeza a todos, porque el sistema elegido Arch puro es CatchyOS. Normalmente los programas se compilan de manera genérica para que funcionen en procesadores de hace 10 años. CatchyOS hace algo mucho más sofisticado. Optimiza y recompila todo el sistema operativo, específicamente para tu CPU moderno. Esto significa varias cosas. Que tu procesador aprovecha cada información avanzada como las B3 en Intel o AVX2 en AMD. La estabilidad general del sistema se dispara, reduce todos estos modelos, tirones o caídas de FPS en juegos exigentes. Y aunque no sube los FPS máximos mágicamente, hace que el rendimiento sea mucho más consistente, especialmente en partidas competitivas donde cada milisegundo va a contar. Además, CatchyOS incluye gestores de paquetes y controladores adaptados, por lo que instalar un software o drivers no es un dolor de cabeza. En pocas palabras, estamos diciendo que es como tener Linux hecho a medida para tu hardware, pero sin llegarte a complicar tu vida. Y la metamorfosis no termina en rendimiento, inspirado por DHH, creador de Ruby on Rails. Este proyecto incluye una sofisticada capa de personalización llamada OmarKey. Aquí nuestro objetivo es usar la libertad del software open source para eliminar suscripciones basura, montar servidores propios y convertir tu PC en una estación de trabajo integrada con la inteligencia artificial. Si realmente a ti te llega a apasionar la tecnología y quieres exprimir hasta la última gota de tu potencia de hardware, quizás sea el momento de preguntarte, ¿estás controlando tu ordenador o tu sistema operativo te controla a ti? Pues bueno, Karen, muchas gracias por este tema que la verdad es demasiado interesante ya que nos habla de un sistema operativo que es Linux. Pero creo que ahora mucha gente todavía tiene una imagen vieja de Linux, piensan que es literalmente una terminal negra, que son drivers rotos y juegos que no pueden funcionar. Pero ahora el ecosistema cambió muchísimo, ya que hoy en día en Linux puede correr los juegos AAA, que son los que más recursos necesitan. También nos ayudan a editar videos profesionales, también nos ayudan a trabajar normalmente sin sentir que están sacrificando la experiencia y recursos del CPU. Claro que sí, y definitivamente lo que nos acaba de presentar Karen es un conjunto de herramientas, sí, podemos verlo así, como un conjunto de herramientas que podemos ya ir pensando en utilizarlas, ya irlas organizando y teniendo en cuenta, en caso de que queramos nosotros migrarnos o decidamos pasarnos a trabajar en una plataforma, digámoslo de esta manera, yo lo veo así siempre, Linux, un sistema operativo mucho más completo, ¿sí? Donde nosotros tenemos el control absolutamente de todo, donde la mayoría de cosas a las que nosotros le instalamos, que nosotros le colocamos, nos permite acceder a su código completo y customizarlo, adaptarlo a nuestras necesidades. Ahora, el pequeño problema en esto solía ser que lograr esto implicaba tener altísimos conocimientos de muchas veces de sistemas operativos y especialmente también uso de terminales y programación en muchos casos. El problema más grande, de hecho, que teníamos nosotros en los sistemas operativos derivados de Linux es que las herramientas que nosotros necesitábamos no estaban disponibles. O sea, decíamos, bueno, me voy a Linux, pero ¿y en qué edito mis documentos? ¿En qué hago las hojas de cálculo? ¿En qué hago mis diapositivas? Incluso el navegador a veces nos resultaba un poquito tedioso de manejarlo. Por eso se necesitaba un poquito más de conocimientos y el Linux se volvía una interfaz, un sistema operativo y demás para un sector de consumo más específico, para un sector de personas que tienen un poco más de conocimientos de computación y especialmente que para un grupo más focalizado que busca cosas que normalmente el usuario común y corriente no las dispone. Pero ahora, como nos decía Karen, con CatchyOS, con OmarKey
y algunas capas de personalización que van saliendo, pues ya podemos sentirnos como si estuviéramos en un sistema operativo más amigable como lo es Windows o lo es Mac OS. Así es que literalmente, como nos acaba de comentar Karen, pues literalmente podemos instalar varias cosas por ahí. Podemos probar con estos sistemas operativos que tienen una interfaz gráfica visual más amigable y una estructura incluso muy parecida a Windows para que no nos sentamos tan abandonados y tan lejanos de este sistema operativo al que estamos, más que nada yo diría esto, acostumbrados. Es cuestión de costumbre. Si nosotros ya empezamos a acostumbrarnos, le damos la oportunidad, lo utilizamos a diario, vamos a encontrar que Linux y todas sus variantes son bastante fáciles de utilizar y tienen absolutamente todo actualmente. En su momento también la limitación más grande era que no podíamos correr nuestros videojuegos, como nos decía Karen hace un momento, no podíamos correr nuestros videojuegos favoritos en Linux porque no salían para ese sistema operativo, sino salían para Windows literalmente. Sin embargo, como lo hablamos en el pasado podcast y con el desarrollo mismo que viene haciendo Steam, con la capa de Proton, Wine y todo que mencionamos en el podcast pasado, pues literalmente se ha logrado ejecutar software que está hecho para Windows directamente en Linux, lo cual ya facilita definitivamente y las cosas y lo vemos ya a Linux como una alternativa real para podernos pasar. Así es que quienes quieran probarlo, ahí estuvo las recomendaciones de Karen, prueben por ahí con CatchyOS, prueben con OmarKey y vamos a ver que de pronto tenemos una experiencia de usuario que nos sorprenda y nos lleve a decantarnos por ese sistema operativo tan interesante. Y espero, no sé si ustedes lo conocían, lo saco a colación en este momento para que lo tengan en cuenta, pero con ese funcionan la mayoría de los servidores que corren detrás de las páginas web, servicios y API que ocupamos en Internet. Entonces, si todos ellos, todas estas empresas grandes, servicios, Google, YouTube, etcétera, todos han elegido eso para sus servicios más importantes, porque nosotros no también podemos pensar en utilizarlo. ¿Qué opinas, Sara? La verdad es una idea muy innovadora. El hecho, solo pongámonos a pensar que el hecho de que miles de creadores de contenido y también ingenieros se han cambiado a esta modalidad es porque de verdad CatchyOS recopila el software específicamente para aprovechar absolutamente todas las instrucciones acumuladas de los procesos modernos y nos da muchas ventajas en el CPU, como por ejemplo permite que la CPU ejecute más instrucciones por ciclo del reloj. Entonces es algo que tenemos que tomar muy en cuenta y probar para tener una buena experiencia del usuario. Excelente, Sara. Y ahora sí, pues vamos con la sección más esperada del día. Vamos con Esteban, que nos va a presentar un poco respecto a las novedades del gaming el día de hoy. Muchas gracias, Eric. Pero bueno, vamos a empezar diciendo vamos a imaginarnos que nosotros tenemos un proceso de entrenamiento en un modelo Machine Learning que está corriendo en nuestro equipo. La RAM está al límite. El ventilador de nuestra computadora está sonando como una turbina de avión. Y ahora la pantalla nos está respondiendo con medio segundo de latencia. Ahora, de esa imagen que tenemos ahorita, ahora tenemos el mismo nivel de demanda computacional, lo multiplicamos y en lugar de ver los logs de entrenamiento, estamos renderizando Tokio, que es completamente con lluvia, iluminación de neón en tiempo real, simulación de la física de colisiones a más de 300 kilómetros por hora. Y pues claro, ¿de quién estoy hablando? Estamos hablando del nuevo lanzamiento del Forza Horizon 6. Y la pregunta no es si se ve bien las imágenes o eso, sino la pregunta es ¿cómo demonios hace la consola para no poder colapsar? Ya que este juego es muy demandante. Pero bueno, vamos a hablar del juego, ¿ok? El mapa de todo el Forza Horizon 6 se basa en el mapa del país de Japón, el cual abarca unos biomas radicalmente distintos, los bosques de bambú, costas, zonas urbanas densas, sin pantalla de carga entre ellas. Esto se logra gracias al HD streaming, que hace que el motor gráfico utilice el ancho de la banda del disco duro para cargar y descargar las texturas de alta resolución en el RAM, ya que esto nos da en intervalos de milisegundos, ya que esto mantiene la memoria activa en el radio de visibilidad inmediato para nuestro jugador, que seríamos nosotros.
También nos habla sobre los reflejos de las superficies. Eso quiere decir los charcos, el asfalto bajo la lluvia. Esto es el resultado gracias del cómputo shaders, que el cual ejecuta los cálculos mediante el ray tracing. Esto es en tiempo real. ¿Y esto qué nos quiere decir? Que es un trazado matemático de rayos de luz para determinar el ángulo de reflexión sobre cada superficie. O sea, los charcos de agua y todo eso se genera gracias a esto. Y bueno, no todos los juegos, por así decirlo, son perfectos. Y la mayoría de quejas sobre este juego es que las ciudades como Shibuya o alguna ciudad de Japón mismo, visualmente son espectaculares. Tienen unas gráficas que son otro nivel. Pero literalmente las calles son vacías, no tienen peatones, no tienen tráfico. Esto no es porque a los creadores se les olvidó añadir esto o porque no quisieron ponerlo, sino que es una limitación de nuestra arquitectura del hardware. Esto quiere decir que el CPU es la consola que ya opera cerca de su límite gracias a todos los recursos que necesita este juego, ya que calcula la física del vehículo, del jugador, también el modelo de fricción, la diferencia por los neumáticos, la aerodinámica, una distribución de peso dinámico en aceleración y frenado, ya que aparte de esto tenemos que sumarle al CPU que también utiliza los algoritmos de Python como los All-Star, para que esto es para gestionar la inteligencia artificial de decenas o cientos de agentes independientes en un entorno urbano denso. Y gracias a esto el resultado es de una caída inmediata de la tasa de fotogramas. Pero bueno, por eso la decisión de los desarrolladores fue un intercambio técnico documentado, ya que reducir la densidad de los agentes de la IA en nuestro entorno urbano nos ayuda a preservar la estabilidad de fermataria del jugador, por así decirlo. Y por eso podemos ver que Tokio parece literalmente una maqueta, porque el hardware no tiene los ciclos del procesador disponibles para asignarles de los comportamientos autónomos a cada uno. Y también podemos hablar sobre los entornos de los sobreviajes, eso es la sensación de que el coche derrapa, con una relatividad muy fácil, por así decirlo. También que no tiene una calibración arbitraria. Esto es la simulación de física expresado con fidelidad a la dinámica vehicular. ¿Qué nos quiere decir esto? Que el juego intenta que se vea lo más real posible, así como vemos en las películas que los carros derrapan y principalmente en la ciudad de Tokio. Este juego nos ayuda a renderizar eso mismo, intenta tener esa misma expectativa en el juego. Y pues el sistema de progresión también cambió estructuralmente respecto a las entregas anteriores. ¿Qué quiere decir esto? Que el juego nos entrega desde un inicio vehículos de alto valor. Esto no era generosidad narrativa, por así decirlo, sino que era una decisión deliberada del diseño de los algoritmos de progresión, porque gracias a esto nos reduce la tasa de abandono temprano, por así decirlo, ya que algunos jugadores nuevos lo que entraban al juego era para ver la velocidad de los carros, el diseño de los carros más modernos que tenemos. Y gracias a lo que antes tenían que correr una historia, demorarse horas y horas jugando para conseguir un vehículo de estos, sabían dejar el juego ahí y ya no sabían por qué jugar. Gracias a esto se llegó a esta idea. Entonces, ya con todos esos detalles técnicos que les he dado, el Forza Horizon 6 literalmente es una masterclass en optimización de los mundos abiertos. También nos podemos dar cuenta que es una demostración honesta de los límites actuales del hardware en el consumo, ya que simular una ciudad con tráfico, autónomo complejo, física vehicular de alta fidelidad y renderizado a la calidad cinematográfica, ya todo esto de forma simultánea, nos excede a los procesadores actuales, ya que no pueden resolver en el tiempo real. Y la próxima vez que ustedes estén jugando y se encuentren en medio de una ciudad de Japón y vemos que no tenemos tráfico, no vemos peatones, no vemos algo que se vea más real, no hay que interpretarlo como un error del diseño, sino que es el cuello de botella del CPU diciéndonos a nosotros exactamente dónde es la frontera del hardware en el 2026. Excelente, Esteban. Gran presentación y nos has hecho notar algunos detalles respecto al Forza Horizon 6 que ahora está en tendencia, ya que acaba de salir primero y segundo, pues ofrece, o por lo menos nos ofrece a priori, de que viene siendo la mejor entrega hasta el momento de Forza Horizon. Sí, y que va a superar las expectativas, lo decían los medios, lo decían ellos mismos.
de los usuarios. Y se nota. Estamos pasando algunas imágenes hace un momento del juego, lo bien que se ven las texturas, lo bien que se ven los autos, los paisajes y demás. Solo un detalle yo ahí había notado, ¿no? Y siempre he hecho a extrañar yo respecto a la saga Forza, sí, que no la tiene. Yo sé que ya pido algo fuera del caso, fuera del foco de atención, pero yo extraño las persecuciones policiales que teníamos en Need for Speed. Eso era muy bonito. A mí personalmente me gustaba entre partida y partida, ¿no? Entre carrera y carrera, de vez en cuando que nos siga la policía, que lleven preso el carro y ese tipo de cosas, tener esa tensión era bastante interesante. En Forza no la tenemos, pero a cambio, pues no ha sido ese el foco de la saga Forza, creo que eso ha sido el foco de Need for Speed. Pero a cambio en Forza tenemos un entorno, primero, lo que siempre a destacar de las entregas de Forza, pues un mundo abierto muy grande, muy completo, con peatones, con vehículos, ¿sí? Con texturas, con paisajes, con cambios climáticos, con día, noche. Algo que no me gustaba mucho de Forza Horizon 5 es que pues era muy de campo abierto, muy de outdoors, no tenía mucho de ciudad. Ahora vemos que Forza Horizon 6, eso sí me atrae bastantísimo la conducción en ciudad. Se ve muy bonito, se ve muy atractivo. También a veces son más desafiantes esas pistas, personalmente lo veo así. Sí. Y nada, por lo demás he estado un poco también tratando de probarlo. Sí, y es un juego que requiere, como decía Esteban, pues unos recursos computacionales bastante elevados que la mayoría de nuestros procesadores de escritorio que tenemos o de laptop les va a costar muchísimo correrlo. De entrada mismo tenemos más de 160 gigas en tamaño del instalador nada más. Así es que ya eso a pensarlo bastante. Y segundo, pues la tecnología que utiliza, nos decía hace un momento Esteban, ray tracing, path tracing, ¿sí? El reescalado de imagen, texturas, nos va a pedir que tengamos en nuestra computadora por lo menos alguna tarjeta de buena gama, ¿no? Eso para empezar. Y recuerden que después de todo se podrá correr en las demás computadoras y en tarjetas de video más ligeras, digamos, sin tanta potencia, pero siempre con recortes, como nos decía Esteban. Pues vamos a tener ahí que ya no nos van a salir algunas texturas, no nos van a salir tanto tráfico, peatones, detalles, pero pues bueno, ahí es lo que hay y es hacia dónde evoluciona el gaming, así es que tenemos que, de cierta manera, si queremos disfrutar de estos videojuegos, tener el hardware que lo pueda correr. No se olviden que los videojuegos siempre han sido un privilegio. Así es que para quien quiera ese privilegio, pues tiene que tener el hardware donde correrlo. ¿Qué opinas, Sarita? Ajá, debió ser un gran reto para esta empresa, porque Japón es una ciudad totalmente increíble. Para las personas que, no sé, han ido o han visto por fotos, recrearlo en un juego es un reto, completamente un reto. Y todo empieza desde prácticamente una queja de que existía prácticamente vacías de peatones y también de tráfico y limitaban totalmente al procesador. Entonces, el hecho de que lo hayan tomado en cuenta y hayan hecho muchas cosas también con IA, implementando y facilitando totalmente la experiencia del usuario, es algo de verdad de admirar. Sí, así es. Yo personalmente, como les digo, desde mi punto de vista tenía dos quejas principales, bueno, tres, dos quejas con Forza. La una era la falta de las persecuciones policiales, definitivamente. La falta de ciudad, eso ya lo solucionaron. Y la otra que aún no solucionan es que tiene un montón de menús, sí, que a veces uno se pierde. Ojalá lo tengan en cuenta de futuras entregas, pero por lo demás está hermoso el juego. Así es que les invito muchísimo a que lo prueben, si es que está a su alcance y el hardware también disponen para poderlo correr. ¿Alguna apreciación más, Karen, Esteban? Qué interesante noticia para nosotros aficionados a los videojuegos. Porque sabemos que estamos entrando a una etapa en videojuegos donde el reto ya no es renderizar reflejos o ray tracing. El verdadero desafío ahora es simular vida, que sería el tráfico, el comportamiento humano, caos urbanos y una actividad real en el videojuego.
Sí, sí, ahí topaste un tema chévere, muy interesante que hablamos la semana pasada, los NPCs y todo el comportamiento de ellos. Incluso detrás de eso está corriendo la inteligencia artificial y las nuevas arquitecturas, los agentes y todo demás que hemos hablado en estos días van permitiéndolo. Así es que vean qué interesante. Todo va confluyendo hasta las cosas más, digamos, lo más sutiles como el gaming, pero que realmente nos gusta, pues todo eso se va permitiendo con el desarrollo de tecnología. Es que para eso está siempre el podcast Control Z, para acercarnos a la tecnología, para acercarnos a las novedades también, cómo funcionan todas estas tecnologías que tenemos y siempre mantenernos informados al tanto. Nos servirá para estar un pasito más adelante a la vanguardia de la competencia si queremos entrar al mercado laboral o también al mercado pues de las habilidades mismas que tendremos que tener como consumidores o como creadores de nueva tecnología. Para cerrar esto, me gustaría rápidamente hacer mención pues de lo que está pasando por aquí abajo todo el tiempo. Estamos por ahí promocionando siempre los eventos de la FIS, de la Facultad de Ingeniería y Sistemas de la Escuela Politécnica Nacional. No se olviden, la ICI 2ST, nuestra conferencia internacional, está próxima a llegar en el mes de septiembre, del 22 al 25 de septiembre. Vamos a tener las ICI 2ST de este año, donde se estarán presentando los avances científicos y tecnológicos más importantes de la región y también a nivel internacional. En esta ocasión tenemos la colaboración de 8 universidades a nivel nacional e internacional que están coorganizando las ICI 2ST, de donde estamos recibiendo artículos científicos. Así es que ustedes, si tienen su publicación científica, su desarrollo, tienen alguna tesis, alguna patente y demás que quieran divulgarla y compartirla con el mundo y la comunidad científica, este es el espacio en ici2st.epn.edu.es. Ahí pueden ingresar y hacer el envío del artículo. Ahí están las instrucciones para los autores que quieran participar, y en las próximas semanas también estaremos ya anunciando la apertura de inscripciones para las personas que quieren asistir al evento y enterarse de todas las novedades científicas, e incluso vamos a tener speakers internacionales que nos van a capacitar en las diferentes áreas de las ciencias de la computación. Así es que tomen nota, 22 al 25 de septiembre estaremos con las ICI 2ST. Y por su parte, también hace un momento estuvo pasando el banner de lo que son las GISIC, las jornadas, en cambio, que siempre están orientadas a nuestros estudiantes y que nuestros estudiantes puedan acercarse a la industria, a la empresa, al desarrollo, al emprendimiento. Estaremos contando, como siempre, con diferentes empresas, panelistas y demás del entorno de la contratación nacional. Del 24 al 26 de junio se van a ejecutar las GISIC. Estamos muy próximos a que se realice, así es que, chicos, muy atentos, apúntenlo en sus agendas, toda la comunidad politécnica, la comunidad estudiantil de la Politécnica Nacional, de la facultad y del país entero que quiera participar en estas jornadas, que ya son unas jornadas ampliamente conocidas, que tenemos altísima trayectoria en ello, para compartirles las últimas novedades en las ciencias de la computación y especialmente acercarles a la industria y a la empresa. Estarán reclutadoras aquí esos días para que los estudiantes puedan conversar con ellos y saber en qué ámbitos pueden decantarse y conseguir su trabajo o construir su futuro profesional. Por su parte, siempre compartimos también nuestras maestrías. Recuerden, los programas de posgrados de la Politécnica Nacional son los programas de posgrados más valorados a nivel nacional. Tenemos nosotros la maestría en tecnología e innovación educativa. La primera maestría en educación de la Politécnica Nacional ya está disponible y las inscripciones abiertas para todas las personas que deseen cursarla. Ahí está la página posgrados.epn.edu.es. Ahí pueden ingresar allá a realizar su postulación en la maestría en tecnología e innovación educativa. La maestría en inteligencia artificial también, que va a tener su masterclass este día jueves a las 6 de la tarde. No se olviden, tomen nota, igual abierta la transmisión por Facebook o YouTube. Podrán ustedes asistir y informarse. Tendremos un speaker internacional que va a estar compartiendo con nosotros las últimas tendencias en inteligencia artificial. También la maestría de ciberseguridad, que está abriendo cohorte. No se olviden todas las 3 maestrías que he mencionado en tecnología e innovación educativa, inteligencia artificial y ciberseguridad. Las 3 maestrías son en modalidad totalmente en línea. 100% en línea, así es que pueden seguirla desde cualquier parte del país. No es que solo las personas de Quito, de Pichincha, que están cerca de la Poli, podrán seguirla, sino cualquier persona de cualquier parte del país o incluso del mundo que quiera estudiar en la mejor universidad del país.
ahí está la opción para que puedan iniciar su futuro profesional de cuarto grado. Y no se olviden que igual el inicio de clases, bueno, todo lo que es las inscripciones se va a cerrar en julio, y el inicio de clases lo tenemos para el mes de septiembre, quienes sean admitidos en estos 3 programas de maestría de vanguardia que tiene la Politécnica Nacional. Duración de cada programa 1 año. En 1 año esperamos que estén listos y preparados con todos los módulos cursados para poderse graduar de las mejores maestrías online de la Politécnica Nacional. Por su parte, también siempre promocionamos el doctorado en Ciencias de la Computación que tiene la Facultad de Ingeniería en Sistemas, y hacerles una mención. Quienes estén interesados, estén atentos en la página de posgrados. Próximamente se anunciará la nueva corte y postulaciones al doctorado de Informática de la Politécnica Nacional. Entonces, estimada audiencia y personas que nos están acompañando, como siempre, despedimos esta transmisión del día de hoy con un mensaje que nos va a dar Sarita y nos va a dar Esteban. Un mensaje el día de hoy, lo que les haya quedado, conclusión de este podcast, para que nos escuche nuestra audiencia. Nos podemos dar cuenta que la IA está en absolutamente todo. En cada noticia, si se dieron cuenta, nosotros mencionamos a la inteligencia artificial porque está innovándose, sigue innovándose y va a innovarse en un futuro. Y muchas gracias también a ustedes por ver todo el podcast. Esperamos verlos en una próxima oportunidad. Además de que por todos los comentarios, también agradecerles. Y nos estamos viendo muy pronto. Bueno, la verdad, en todo lo que nos hablaron mis compañeros en este podcast, lo más interesante es que siempre la tecnología avanza. Nunca se queda estancada, sino que siempre avanza y busca la manera de siempre ser más eficiente y que todo está al alcance. Y como yo les hablé de los juegos, hasta los juegos están avanzando y todo se modifica con ello. Igualmente agradecerles a todas las personas que nos acompañaron en este podcast y nos estaremos viendo la próxima semana. Muchas gracias. Gracias a todos. Nos vemos el próximo miércoles en nuestro podcast Control Z. Listo.